¿Y quién es el diputado Ulises Quintana? El mismo que está recluido en Viñascue porque enfrenta procesos después de este gran operativo que el Ministerio Público había realizado y que también en esta ocasión se produjo la detención de Reinaldo Javier Cabañas, más conocido como Cucho. ¿Quién es Ulises Quintana, Mariana? Bueno, vamos a hacer una visión de quién es Ulises Quintana de adelante para atrás. O sea, Bien. En este momento Ulises Quintana es un abogado de 40 años de edad que es el candidato Thyssen a intendente del Movimiento Dignidad y Firmeza. Es diputado con permiso y está recluido en Viñascue. Está imputado por tráfico de drogas como cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde septiembre del año pasado. Ahí mismo nomás, ¿hasta cuánto tiempo puede tener permiso? Él no está establecido, él puede estar... 6 meses se le dio. 6 ¿Pero eso es meses en prorrogable o principio. no? Es prorrogable. Porque mira que forzaron ese permiso no para él. Y yo Sí. creo que ahí está el apriete a la justicia para apurar su libertad antes de que se cumplan los 6 meses. Sí, pero en realidad no está claro y él podría pedir de vuelta, todo depende. Ahora en marzo se con una cumplen los mayoría 6 se hace meses. cualquier cosa. En marzo. Seguimos para Bueno, contarles quién es Quintana. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de hechos punibles sumamente graves, demasiado importantes como para ignorarse. En agosto del 2018, esta vez, el año pasado, él fue electo por primera vez diputado por Colorado Ñeteté, representante por Alto Paraná. Es un fuerte candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este para el 2020, o era antes de entrar a prisión. En el momento en que él es detenido, él asume como diputado de compañía, él era una figura demasiado importante políticamente en Ciudad del Este como para hacer frente incluso en ese momento a los Zacarías, ¿verdad? En el 2020, el año que viene, cuando son las elecciones municipales. Mañana él inscribe su candidatura o su Sí, precandidatura. para estas elecciones que se dieron a través de la coyuntura de la destitución de Sandra Maclot de Zacarías como intendenta de Ciudad del Este, por supuesto, hechos de corrupción. Estábamos hablando de que él era un candidato muy potable, muy trabajado dentro de Ñeteté para postularlo intendente en el 2020, en el periodo que fenece las municipalidades tienen que elegir intendente el año que viene. En ese proceso, él era un candidato muy importante para Colorado Ñeteté en el momento en que se da toda esta coyuntura que entra a jugar con la detención de Luego Cucho ese Cabañas. diputado también evidentemente era muy importante porque creo que era en ese momento presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Así una de es. las más Exactamente. importantes Tal cual. de La más Cámara. importante, De la más la principal importante. comisión de la Cámara de Así Diputados. mismo. Y el Antes de estas actividades, ¿quién era Quintana? Él procede de las bases coloradas, de coloradas juveniles de Alto Paraná. En el 2013 él llegó a convertirse en uno de los más fuertes opositores al clan Zacarías. En el 2013 él pelea, después del 2013 en realidad, pelea con Javier Zacarías Irún. Se desliga de Se ellos. desliga de ellos y empieza a hacer una férrea oposición. Es uno de los primeros que comenzó a realizar escraches en contra de la administración municipal de los Zacarías en Ciudad del Este. Incluso llegó un momento dado en que iba colocando, con un movimiento que tenían en ese momento muy nuevito en Ciudad del Este, iban colocando un bachongo, que sería un chongo de los baches, Un muñeco. un muñeco en los baches de la ciudad para llamar la atención. En el 2015, ya separado de los Zacarías, fue precandidato a la Intendencia de Ciudad del Este, lo hizo por un movimiento independiente suyo, contra Sandra Maclot de Zacarías, fue su principal opositora en las internas coloradas para las municipales del 2015. Según los allegados nos decían, sacó una diferencia de 14.000 votos para Ulises Quintana contra los 30.000 de Sandra Maclot. La mitad. La mitad, exactamente. Esos números podrían jugar a favor, en contra y compañía. Si es que Ulises Quintana estuviera en libertad en este momento, sería otra, digamos, la coyuntura política, ¿sí? Bueno, antes de esto, él era miembro del zacarísmo en Ciudad del Este. Él nace dentro del Partido Colorado como miembro del zacarísmo. Él había sido candidato número 4 a la Cámara de Diputados por el movimiento de Javier Zacarías Irún en el 2013, cuando Javier Zacarías Irún quería ser presidente de la República, ¿te acuerdas? Era el principal opositor de Horacio Cartes, exactamente. En ese momento, Ulises Quintana era candidato número 4 a la Cámara de Diputados por el movimiento de Javier Zacarías Irún. Y antes de eso, él llegó a ser incluso director de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración de Sandra Maclot de Zacarías. Ahora, o sea, él era bien zacarista. Hay una especulación que me lanzaron hoy a la tarde de que todo esto que pasó
no pudo haber sido una venganza del sacarismo. O sea, la caída de Cucho, que después fue inmediatamente vinculado por las grabaciones con el diputado Ulises Quintana, puede haber sido un gran operativo. Me lanzaron esto como especulación, no con pruebas. Pero teniendo en cuenta todo lo que pasó, es muy posible. Si lo fue, es una jugada maestra. Bueno, el análisis que se hizo en la zona de Alto Paraná, desde el principio, cuando es detenido Reinaldo Cucho Cabañas, no, pero en el momento en que Ulises Quintana es buscado por el vehículo, creo que fue el mismo día, ¿verdad? Sí, la camioneta. Esa misma tarde. Que la devolvió después. La camioneta que devolvió después un mecánico. En ese momento en Ciudad del Este ya se empezó a especular lo que vos estás diciendo, Marcos. Y se llegó a decir, inclusive yo leí eso y escuché en algunos medios de comunicación, que la jugada del sacarismo, cartismo en ese momento, inclusive, porque este procedimiento se realizó a principios de septiembre, tengo entendido que el 2 o el 3 de septiembre. Entonces era el primer procedimiento grande que se hacía durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, recién llegado al poder, y lo que se decía o se especulaba en realidad en la zona de Alto Paraná era que esta jugada pretendía probarle a Mario Abdo Benítez a ver cuánto protegía o no a un diputado importante como Ulises Quintana para el movimiento de Añetete, y en el caso de que Mario Abdo Benítez no cayera en la jugada, de todos modos iría a beneficiar a Javier Zacarías Irún por una venganza por haberse tornado opositor, pero además por sacar del medio a un candidato que en ese momento era importante como opositor y que podría llegar a ser intendente en Ciudad del Este en el 2020. Ese fue el primer análisis que se hizo en la zona de Alto Paraná, y es por eso que en este momento hay tanta gente que insiste en que Ulises Quintana sea candidato o precandidato a intendente en Ciudad del Este. Es por eso que se suman muchos, incluso políticos reconocidos en Ciudad del Este, que lo apoyan desde el principio, desde que él fue detenido. En otros términos, ¿mutilaron su carrera política? Esa es la lectura que se hace de lo que pasó con Ulises Quintana. Entonces él pasa a ser víctima. No Claro. víctima dentro de un proceso penal. No. Pero víctima dentro de un contexto político. De un contexto político, sí. Esa es la lectura que siempre se tuvo. Por eso es importante leer esto de este modo para poder entender por qué tanta gente insiste en que él sea candidato Mariana, en este momento. Legalmente o no, ¿verdad? Independiente de eso, claro, mucha gente insiste por Ahora, eso. ¿quién le obligó a él? Javier Zacarías Irún le llevó con Ulises No, con por Cabañas. supuesto. Eso no tiene Entonces un es muy vínculo, lógico. pero Aparte de sí. eso, hay 6 meses de investigación previa, entonces tendría que haberlo detenido ya Horacio Cartes, Que no ya lo para hizo. fulminarle en la campaña política Respecto de Marito, ya en ese momento, porque esa investigación no era nueva, estamos hablando de 6 meses atrás, estamos hablando de intervención de agentes de la CENAP, de Fiscalía Antidrogas. Durante estamos el gobierno hablando, de Cartes. Durante el gobierno de Durante el Cartes estamos gobierno de hablando, Cartes, sí. normalmente la CENAP trabaja con la Policía Federal, con... 6 meses antes de qué? La policía brasileña, 6 Claro, meses antes secta del federal. De la cambio detención. gobierno. De la detención, perdón. Bueno, Sí. pero todavía no, las internas ya habían pasado en aquel tiempo. Claro, pero si quería perjudicarle políticamente a en las Marito, generales claro. no le convenía si Cartes estaba en la lista número 1 de senadores. pero era diputado. No, Ahora, pero lo que te digo, pero- Javier, vamos a ser claros en eso. No es que 6 meses antes ellos podían presentar el caso. 6 meses antes empezaron las escuchas. Ellos podían haber presentado poco antes de que asuma Marito a la presidencia y todavía darle el crédito a Cartes, o después como tal lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron antes? ¿Por qué Y la después? fiscalía, Pero lo que- aparte de la fiscalía, eso, Osvaldo, como habíamos hablado, la fiscalía había desacreditado esa versión de que ellos se prestaron políticamente. Porque Hay Yo había... declaraciones recuerdo de que en el Cartes. principio ya se había debatido. No, ya sé, pero hay un Sí. hecho concreto que la fiscalía presenta, digamos, para sustentar su versión, de que se iba a hacer un procedimiento mucho antes, pero el equipo de fiscales y policías que se dirigía a Ciudad del Este tuvo el accidente en Capiatá. Sí, que falleció Le mataron a una un persona. dirigente que habíamos tocado, a una persona. Ahora, Y respecto, eso implica respecto a la también, figura... meterle a Yusio de por medio. Sí, respecto a la figura de Ulises Quintana, lo que decía Mariana y la popularidad que tiene, cuando cae el diputado Ulises Quintana, hablaron a favor de él, Nani Arruga, por ejemplo, que es de Patria Querida, bueno, el mismo senador paraguayo Cubas. Todo, o sea, él tenía un respaldo de muchos partidos independientes, de partidos de la oposición. Hasta No ahora so- Paraguayo Cuba se expide Sí, a hasta favor ahora de lo Quintana. defienden.
Por eso la figura de él trasciende un poco incluso el Partido Colorado. Eso es lo que quiero decir. Porque se lo toma a él como referente de la oposición, sería el referente del antisacaridismo en la zona de Alto Paraná. Y lo que evalúan es que dentro de todo lo que se le imputa a él, en realidad lo que pudo haber sido tráfico de influencias. Por lo del audio de los del 190.000. Claro. Sí, Eso la es, plata. ese es el análisis de la gente. Yo no estoy diciendo es mi análisis. Claro, es lo que recopilás en tus fuentes y contactos. Ahora, haciendo un análisis, ¿verdad?, realmente de por qué la gente no le preocupa tener una persona procesada por narcotráfico como precandidato a intendente. Entonces ahí sí podríamos entrar a tallar en el hecho fáctico de que históricamente Paraguay tuvo políticos vinculados al narcotráfico, como personas que solventaron campañas políticas e incluso como candidatos llegaron a ser autoridades, ¿verdad? Andrés Digamos, Rodríguez, por la ejemplo. persona que mandó a asesinar a nuestro colega, ¿verdad? Pablo Medina. Pablo Medina era intendente y era narcotraficante, era líder de una banda de narcotraficantes. Entonces, O, por ejemplo, el diputado de Clesis en el hangar de la cuñada, casada con el hermano, que encontraron avionetas y en las avionetas partículas de cocaína, y una de las avionetas es la que se utilizó para volar a territorio argentino. Ahora, no pero puedo eso aterrizar. es con respecto a los familiares de él. Ahí te va a empezar a desmentir el diputado de Clesis, porque no hay ninguna La imputación. avioneta que le Claro, prestó a Carlos Jiménez, el propio Carlos Jiménez confirmó que la avioneta que él usó una vez le dio de Clesis. Sí, Javier, pero no hay ninguna imputación con respecto. Es muy Que no. diferente la Exacto, graduación entonces de a lo que Exacto. vamos es exactamente a eso, ¿verdad? Ningún candidato que haya llegado a ocupar un cargo público hasta hace, no sé, 2 o 3 años en nuestro país, no te puede negar el hecho de haber recibido dinero o de algún narcotraficante o por lo menos de algún contrabandista. Que esto- Por las estructuras que se también mueven y investiga que la Fiscalía solventan. con respecto a Quintana, ¿verdad? Bueno, Exacto. entonces el hecho nos sorprende a la gente del hecho de la financiación, ¿verdad? Este es un caso muy particular que lógicamente no tiene que quedar impune porque es la primera vez probablemente que hay Pero- escuchas que prueban los Ese es un punto vínculos y interesante, como compañía. decir, lo escuchas. Y lo mismo vamos a lo de Baqueta. Sorprende por lo que dijo, ¿verdad? Pero es una Exacto, cuestión que todos pero sabíamos. no es extraño Pero en que este se caso manipule. tenemos escuchas de que lo conectan con un narcotraficante. Y ahí está un elemento de prueba y a eso va lo que dice Carlos. En este momento hay un proceso abierto a esa persona y no se puede decir, no sabemos nada de esa persona y seguimos más adelante. En minutos Carlos está preparando absolutamente todos los detalles. No trajo sus anotaciones, pero lo tiene ahí en la punta de la lengua. ¿Y quién es Enrique Baqueta? Enrique Baqueta es un abogado, se hizo bastante conocido porque fue el abogado de la familia Cubas-Gusinski y después fue representante del gremio de los abogados ante el jurado de enjuiciamiento. El Consejo de el la Consejo de la En Nacional. realidad Judicatura, antes sí. ya, Marcos. Sí. Él era ya... Sí, era una figura tenemos pública que- muy conocida porque, pero más como jurista, o sea, todavía no era visto trabajó como un en el político. campo de gremio de los abogados. Sí, exactamente. Ese era su fuerte. Tenía su caudal electoral dentro del gremio de Así, los Yo abogados. recuerdo- y con ese caudal electoral llega al Senado. Una gran campaña electoral proselitista hizo para ser el representante del gremio de abogados. Sí, parecía una ante esta campaña instancia. política A tal punto partidaria. llega esa campaña o esa fuerza que tiene a nivel de abogados que lo colocó a su hermano en el Consejo de la Magistratura y Sí. lo lleva nuevamente como presidente del Consejo de la Magistratura. Él coincide más o menos con ese tiempo que estaba como abogado de la familia Cuba La Gusinski. familia Cuba, que también hacía campaña a la vez. Es más, Y- en las elecciones del gremio, allá en la justicia electoral, Mirta Gusinski lo acompañaba. Claro, a esa Baqueta. condición de abogado de la familia como Gusinski lo expuso mucho a él públicamente, lo hizo más Mediáticamente. conocido. Mediáticamente, claro, lo favoreció mucho. Y después hay un detalle importante, cuando él llega durante el cartismo, llega como senador, se consideraba un hecho que iba a ir al jurado de enjuiciamiento. Y Cartes le dice que no y nombra a Óscar González. Ahí le ganó Haer. la pulseada Óscar González. Así es. Eso fue una sorpresa inclusive, y yo recuerdo haber estado esa noche en que él sale de Muru Villaroga, no, de la casa particular de Horacio Cartes, con la cara demudada así porque le había anunciado oficialmente González Daer que era que iba. González Daer y no él, ¿verdad? Y él quería retornar al jurado en realidad, Marcos. Sí. Porque ella fue presidente del jurado inclusive. Claro, se planteó toda una polémica porque iba a ser por tercera vez Este representante es el ante segundo Consejo. periodo como senador de Baqueta. Así es.
¿Cómo él llega a la lista del Partido Colorado? Él llegó por una lista independiente. Vos te referís a lo de la época de Cartes. No, antes. Antes. No, él llega con la... Claro, a la época de Cartes. ¿Cómo Sí. él llega en ese periodo legislativo? ¿Cómo él llega a integrar la lista del Partido Colorado? Él hace su propia lista que apoya la candidatura de Cartes. Es el famoso, que se le coloca una letra. Él, por ejemplo, le apoyaba a Cartes, pero ponerle la 2C. Sí. Era uno, como hizo Galaverna también, que armó su propio movimiento pero Y apoyando después a de la Cartes. interna, él logra los votos y se coloca en un puesto en la lista principal. Claro, entre los 10 primeros estuvo tranquilamente. Y así fue que llegó, ¿verdad? Y se lo consideraba muy cercano a Cartes, a pesar de no ser de la lista oficial, digamos. Entonces él se enoja con Cartes porque no va al jurado, Sí. y ahí se suma al equipo de Mario Abdo. Así es. Así, simplificando un poco las cosas, eso fue lo que provocó de alguna manera la ruptura con Cartes. Y él conformó el grupo de los 8 en el periodo pasado. Así es. Se jugó un poco por Mario Abdo Benítez, como hicieron varios, como hizo Galaverna y otros, ¿verdad? Silvio Velar, que Silvio Velar se separa de Zacarías Irún. Cuando Zacarías Irún decide pactar con Cartes, Beto Velar dice no, acá perdemos, porque él no lo quería a Cartes, y se termina yendo con Mario Abdo Benítez, que aparece como la cara visible de la oposición a Cartes. Y en ese grupo estaba Baqueta. Bueno, cuando González Daer llega al jurado de enjuiciamiento, Baqueta estaba de salida. Sí. Ese modelo de llamar a fiscales, jueces, mira que si esto no ocurre, acuérdate que acá te podemos apretar, en otros términos, un tuit como el que escribió Baqueta, la injusticia, Sí. que salgas libre pronto y demás. ¿Es probable que Baqueta sea el que haya implementado o ya antes de Baqueta también estaba la herencia? No, pero eso- yo eso- creo que es eso muy siempre fue posible así. que Eso él, siempre fue así, él haya tanto en el practicado jurado eso como en el también. consejo. No olvide que Oscar González Daya estuvo en los años 2000 en el Cuando jurado era diputado. Pero Pero claro, Nissen salió del... Tampoco hay que decir que fue una creación de González No, Daer, porque yo creo es que un González modelo, Daer viejo. es más inexperto en ese tema porque él nunca estuvo ejerciendo ni pasilleando en el Poder Judicial. Por eso era Habrá que aprendido por el camino. Fernández Littman era el que manejaba todo el esquema. Y González Daer le escuchaba nomás a él y todo se tramitaba ante... Y ese esquema, ¿sabes ante- dónde se da con mayor fuerza? En un órgano parecido al jurado, en el Consejo de la Magistratura. Para ser juez, para ser magistrado, había que hacer un fuerte lobby. Y sobre todo ante los políticos, y era Y la hay que posibilidad se- más fuerte. Hay que seguir haciendo. Cuando regresemos, vamos a mirar un poco la situación procesal de Ulises Quintana. Carlos Benítez tiene todos los detalles.